Ahora sí, vamos a ver el examen. Vamos a ver las respuestas correctas. Déjenme ver aquí. Es que no veo. Aquí tengo. Ok, vamos a hacerlo. Bueno, aquí tenemos las preguntas. Las primeras preguntas que teníamos en el examen aquí eran respecto de las, ¿cómo se dice? De los medios para actuar, ¿no? Las opciones que teníamos para actuar según Robert Merton. ¿Cuáles eran nuestras opciones que teníamos? Y venían aquí, pues, las opciones y ustedes tenían que elegir cuál era la correcta, ¿no? En este caso, la primera dice es una combinación del rechazo a las metas y los medios sociales y una sustitución de otros objetivos y medios. Entonces está hablando de que rechaza lo que quieren que hagan y también cómo quiere que lo hagan, ¿no? Sí, ya pasa lista, ahorita le pongo asistencia. Entonces la respuesta correcta ahí era rebelión, ¿no? ¿Por qué? Porque está rechazando todo y creando algo nuevo. En el segundo nos dice, ocurre cuando un individuo tiene los medios y el deseo de alcanzar las metas culturales socializadas en él. Quiere decir que acepta lo que la sociedad quiere que haga y cómo quiere que lo haga y está conforme. Lo acepta y lo realiza con gusto. Entonces, la respuesta correcta aquí era conformidad, estar conforme. El siguiente dice, el rechazo de los medios y de los objetivos de la sociedad. No me interesa nada que tenga que ver con la sociedad, ni lo que quieren que haga, ni cómo lo haga, pero prefiero yo aislarme, ¿no? Entonces era retraimiento, me retraigo de la sociedad. El que sigue dice, conducta realizada por un conjunto de personas de la misma manera, generación tras generación. O sea, cualquier situación, cualquier conducta, cualquier cosa que hagan las personas, que se pase de generación en generación, es un patrón de conducta, ¿no? La respuesta correcta era ese. Luego aquí nos dice, ocurre cuando un individuo sigue haciendo las cosas. Pero si está bien ritualismo, profe. Sí, es lo que estoy checando ahí. La respuesta correcta sí es ritualismo. Entonces, por ejemplo, esta persona, aquí se la marcó mal, es que estas las califica el formulario automáticamente, ¿no? Entonces, por eso lo checamos por si hay alguna de estas errores, corregirlo antes de mandar la calificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta persona ya tiene un acierto más, entonces puede que su calificación cambie, ¿no? Entonces, al final, les digo, yo les voy a actualizar eso. Pero como eso yo no lo califico, yo califico solamente las preguntas, ¿cómo se dice? Abiertas, se me pasó. Pero igual sí, la respuesta correcta aquí es ritualismo, ¿no? Entonces,
a lo mejor ahí le sube un acierto a alguno. Sí, ahí sí está la respuesta correcta. Es ritualismo. Muy bien. Déjenme lo anoto aquí para ahorita corregirlo. No se me va a olvidar. Listo. Ok, muy bien. Entonces, la respuesta correcta ahí sí es ritualismo. Ok. Luego venía aquí hablando de lo que era desviación que es temporal y no recurrente, o sea, no sucede de manera constante. Y el individuo es una persona aceptable por la sociedad por el hecho de que no lo consideran un desviado, ¿no? La respuesta correcta aquí era desviación primaria. Aquí nos habla sobre las personas que buscan lograr las metas que la sociedad dice, pero a través de otros medios o con otras herramientas. La respuesta correcta es innovación. Ahorita les mando, no sé si les llegó las respuestas, o sea, el examen realizado o no les llegó. No, profe. Bueno, a mí ¿No? no me llegó nada. Okay. No. Entonces ahorita le pico ahí nomás para que se manden sus formularios, sus respuestas y puedan ver en lo que ustedes se equivocaron, ¿ok? Luego nos dice acción o omisión que se considera incorrecto o normal por el grueso de la sociedad. O sea, algo que hagas o algo que dejes de hacer que la mayoría de la sociedad diga eso está mal. La respuesta correcta era pues conducta desviada. Luego, tienen las respuestas aquí. Estas eran las preguntas abiertas, ¿no? Aquí nos está preguntando, ¿qué es la antropología? Y aquí dice, es aquella ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales. Estaría bien si estuviera completo. Aquí le hace una palabra, ¿no? Le hace falta una palabra. Los aspectos físicos de qué o de quién. ¿Me explico? Le hace falta aquí del ser humano o del hombre, lo que sea, ahí lo pueden poner, porque aquí lo podemos poner, eso ya que hacen que estudia los aspectos físicos de qué. Le hacía falta esa palabra, ¿no? Por eso está mal ahí. Pero estaría bien, nomás le falta completarla, ¿no? Ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales del ser humano o del hombre o del humano, como quieran poner. La que sigue, que estudia la etnología, estudia los diferentes pueblos y sus culturas. Bien. ¿Cuáles son los aspectos que debemos revisar en una entrevista? Los verbales, los no verbales, corporales y gestuales, ¿no? Este también está bien. Ahí podríamos, vocales, ¿no? También podríamos agregar, pero pues eso está bien. Si alguien puso, verbales, vocales y gestuales, también está bien. Luego la siguiente, menciona los grupos de necesidades del ser humano según Malinowski. Teníamos básicas, derivadas e integrativas. Ahí nomás dice menciona, no dice describe ni nada, entonces la respuesta está correcta, ¿ok? Menciona los roles tradicionales de la cultura mexicana. El hombre trabaja y la mujer atiende la casa. Correcto. Luego dice, ¿cómo influye la cultura en la personalidad del individuo? El individuo, dice, afecta la manera de vivir y los pensamientos de la persona. Sí, pero ¿cómo? ¿No? Por ejemplo, esa tiene un valor de 2 y esta persona tiene 1 de 2 porque no me explicó, ¿no? Luego, autor que creó el libro de los patrones de conducta. La respuesta correcta era Ruth Benedict. Luego, el autor que creó la corriente del funcionalismo. La respuesta correcta era Malinowski. Y por último, la de la teoría de género. La respuesta correcta era Margaret Mead. Seguimos con preguntas abiertas. Menciona y describe los factores que constituyen el carácter. Nos habla de emotividad, actividad y resonancia, ¿no? Y aquí está explicando, dice menciona y describe. Entonces son 3 puntos por cada uno, ¿no? Tenemos emotividad. Si no lo explica, ¿está bien? Actividad y resonancia. Si ustedes solamente los mencionaron, van a tener solamente un punto. Si ustedes sí pusieron ahí, pues van a tener sus 3 puntos. Por eso las instrucciones decían, ¿no? Ahí contesten lo más completo posible. Tienen que leer y entender lo que les está pidiendo. Si les dice menciona, nomás es mencionar. Si se menciona y describe, entonces sí tienes que explicar, o menciona y explica, o solamente explica, etcétera, ¿no? Entonces tienen que aprender a leer qué es lo que les está pidiendo esa pregunta, qué
información tienen ustedes que brindar, ¿no? O sea, en este caso, tenían que dar 2 tipos de información, cuáles eran y qué era cada una de ellas. Dependiendo cómo ustedes contestaron, pues tienen 1, 2 o 3 puntos. Luego nos dice aquí, ¿cómo y cuándo se forma la personalidad? Dice, se forma base con las experiencias vividas y se forma desde la temprana edad hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí que las respuestas pueden variar, ¿no? Algunos de ustedes tienen respuestas distintas, pero pues van a la misma idea. Entonces, pueden tener respuestas distintas, pero que ambas o todas estén bien, ¿no? Y por último, aquí nos habla, describe el carácter nervioso, y les puse ahí que era emotivo, inactivo y primario. Es una persona muy sensible, dice aquí, pues sí, es emotivo. Tiene un potencial energético por la cuestión de que es inactivo y reprime sus emociones. Aquí, acuérdense que el primario no reprime, no es alguien que actúa. Entonces ahí le falló, 2 de 3. Luego, seguimos. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad. La respuesta correcta era carácter. Personas, aquí vienen los tipos de carácter. Teníamos a las personas enérgicas, proactivas, que defienden con ahínco sus opiniones. La respuesta correcta aquí era el colérico. Luego tenemos aquí la medida, o el nivel de tolerancia de una persona a los estímulos ambientales de manera natural. Acuérdense que es con lo que nacemos, temperamento. La respuesta correcta era ahí. Entonces, cuando ustedes leen los conceptos, muchas de las veces hay ciertas palabras que les van a dar la respuesta, ¿no? Dice, conjunto de rasgos psicológicos que define todo el universo y cogniciones que configuran los comportamientos, ¿no? Entonces, la respuesta correcta aquí era personalidad, porque ya estamos hablando de todo el universo de cogniciones o caracterológico, todo completo, ¿no? Entonces, es la personalidad, porque la personalidad se forma de temperamento, carácter y experiencias de vida, ¿no? Entonces, ya es todo. Luego aquí, personas enérgicas, alegres, despreocupadas, el carácter sanguíneo. Luego tenemos el carácter flemático, una persona serena, tranquila, que no muestra sus emociones. Por último tenemos el melancólico, que es una persona sensible, indecisa y perfeccionista. Esas eran las respuestas correctas del examen. Déjenme, les pongo aquí para que les lleguen a ustedes publicar los resultados. Bueno, entonces esa era las respuestas del examen. Como les digo, ahorita voy a checar lo de esa pregunta para cambiar los aciertos de las personas pues que sí la tenían bien. Y puede que cambie la calificación o puede que no, porque depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les falta una décima para el punto 5, entonces ya puede redondearse y subir su calificación. Ok. Vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar entonces con lo que es el segundo parcial. Entonces, ¿qué sucede en esta etapa? ¿Quién quiere participar? ¿Quién me quiere decir? Yo, profe, Ajá, ¿pido? me andaba comiendo un cacahuate, perdón, Sánchez. Sánchez. ¿Qué pasa en esta etapa, Sánchez? Es cuando, en la etapa en la que se empieza a hacer el control del esfínter para ir a hacer del baño. Muy bien.
Y ¿quién me puede decir de qué edad a qué edad sucede la etapa anal? Yo, blanco. Blanco. Es de 1 año y medio a 3 años, creo. Ujú, muy bien. Entonces tenemos la etapa anal, es el control de esfínteres y sucede del año y medio a los 3 años de vida, ¿no? Ok, muy bien. Estamos con la siguiente. ¿Quién quiere participar? Yo, Yo, profe. Ok, vayan poniendo ahí en el chat como me ponen. Ah, acá está. Ya es que no había visto. Profe, acabo de entrar. Ah, ok, bien. Así en el chat está mucho más fácil. Entonces tenemos la siguiente. ¿Quién sigue aquí? Romero. Bueno, pues te quería leer. ¿No está Romero? ¿Sabellano? Yo, profe. ¿Es la etapa genital? Muy bien, es la etapa genital. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en esa etapa? Yo, profe. Mi Higareda. Ok, en esta etapa es cuando llega la adolescencia y renace intereses por los órganos sexuales. Ándale, muy bien. Herrera, ¿de qué edad a qué edad sucede esto? Se presenta en la pubertad. Bien, ¿no? Entonces tenemos la etapa genital, es la última de las etapas, sucede pues de la pubertad en adelante, de la adolescencia en adelante, ¿no? Entonces a los 12, 13, 14, 15, dependiendo las personas, puede variar, ¿no? Pero estamos en esa etapa y sucede que ya viene el despertar sexual, el interés por el coito y las personas del sexo opuesto, bueno, de cualquier sexo, ¿no? Ya buscan el interés por el sexo de una manera erótica y no autoexplorativa como en alguna de las otras etapas que nosotros realizamos. ¿Okay? Luego sigue Carrillo. ¿Qué etapa es esta? Es la fálica. Es la fálica donde empieza el interés sexual autoerótico. Es cuando los niños empiezan a tocar por curiosidad de 3 a 6 años. La etapa, ok, muy bien, entonces la etapa fálica sucede que es el interés autoerótico, el despertar, más bien el autoconocimiento del cuerpo y en esta etapa sucede, ¿qué otra cosa sucede importante? Perla. Ahí. Muy bien. En esta etapa es cuando surge el complejo de Edipo, ¿no? Esta cuestión de los sentimientos hacia la madre, en este caso el complejo de Edipo, sentimientos hacia la madre y rechazo hacia el padre, ¿no? Entonces, todo esto se traduce en una culpabilidad, ¿no? Inconsciente que si no es superada esta etapa de manera adecuada, puede traer consecuencias, pues, desafortunadas en un futuro, ¿no? De donde nos puede traer conductas antisociales, etcétera, si no es tratado. Luego sigue Gabriel Alfonso. ¿Qué etapa es esta? Es la etapa oral, que es ay, no me acuerdo qué años es, pero pues obvio no es el bebé recién nacido. Ajá. Lo que pasa ahí, el placer se centra en la boca, en el paladar, ¿cómo se llama? Al estar mamando, al estar comiendo o tomando leche. Ajá, muy bien. Entonces tenemos la etapa oral, la primera etapa. La zona erógena en este caso va a ser la boca, ¿no? Porque es pues el medio por el cual los bebés se comunican, etcétera, y sucede pues del nacimiento al año y medio. Muy bien. Por último, Kevin. ¿Dónde está Kevin Morales? Me brincó, profe. Sí, profe, se brincó Ulises y lo seguía yo. Oh, Profe. Tristeza. Guzmán, perdóneme. No, ya me sentí. Latencia. ¿Qué pasa ahí? Desaparecen los deseos sexuales. Muy bien. En la etapa de latencia, ¿qué es Ulises? ¿Cuál es otro apellido, Ulises? González Guzmán. González. Muy bien.
es la otra etapa que sigue después de la fálica, es la latencia, que sucede de los 6 años en adelante, ¿no? Donde se duerme la libido, dice, ese interés por la autoexploración y fuchila a los niños, fuchila a las niñas, etcétera, ¿no? Pasa en esta etapa. Las etapas en orden, ¿quién me las puede decir? ¿Cuál es la primera? Yo, profe. Ah, pues sigue Kevin. Seguía yo, profe. ¿Y por qué se me sigue? No, sigue Guzmán. Sigue Kevin aquí. No, Kevin, ¿cuáles son las etapas en orden? ¿Las recuerda? es la oral, Uh-huh. después sigue la... Ay, ¿cómo se llama la que se tocó? No me acuerdo. No, ok, ahora sí. Morales, ahora sí sigue usted. Sí, ya me acordé. No, Morales, Ah, perdió su oportunidad. Es oral, Ajá, anal, fálica, latencia y genital. ok, muy bien. Ese es el orden de las etapas, ¿no? Porque va en edad. Entonces, oral, anal, fálica, latencia y genital. Son las 5. Luego, después de eso, vimos lo que era el aparato intrapsíquico y tenía 3 partes. ¿Quién me puede decir la primera? Yo. Es el Ahorita vuelvo. preconsciente. No, es el consciente. Ok, tenemos Carrillo, muy bien, el consciente. Cepeda, ¿me puede decir qué es el consciente? ¿Se acuerda? Sí, es sobre la situación que pasa en el momento. Ajá. El El consciente. inconsciente es cuando tienes algo en tu mente y lo puedes, como está en tu cabeza, lo puedes como que transportar en tu mente otra vez, o sea, inconscientemente. Uh-huh. Y el último, creo que, el último no me acuerdo muy bien, profe. Ok, está bien, está ahí. Entonces, el primero es el consciente, ¿no? Que preguntaba, que decía su compañera, pues es el presente, es lo que está aquí. Yo estoy consciente ahorita, estamos en clase, es jueves, son las 6:58, este es el consciente ahorita, yo estoy presente aquí, ¿no? Luego, la segunda, que era el preconsciente, en donde está toda esa información, pues, que podemos traer al consciente con un simple acto de voluntad, ¿no? O sea, no lo estoy pensando ahorita, pero si yo hago memoria, si hago un esfuerzo, yo puedo traer esa información, yo tengo acceso a esa información. Y nos faltaba el último, Higareda, ¿se acuerda cuál era? Sí, es el inconsciente. Es cuando tienes algo en tu memoria. ¿Cómo se llama? Es cuando tienes algo, pero no tienes acceso a ella. Okay, muy bien. Entonces tenemos consciente, preconsciente e inconsciente. Y el inconsciente es todo aquello donde se va todo lo malo, los traumas, lo que nos avergüenza, lo que no nos sirve. Nuestra mente lo toma y lo guarda. ¿Para qué? Para protegernos, ¿no? Porque dice, si esta persona tiene acceso a esta información todo el tiempo y la va a estar repasando y no va a poder seguir con su vida, entonces lo que nuestra mente hace es eliminarlo, o sea, quitarlo de nuestro alcance, pero sigue estando en nuestra mente y sigue afectando nuestro comportamiento. Entonces, ahí están las cosas. Muchas veces es que, ¿por qué me siento así? Porque tengo estos comportamientos, no entiendo. Puede haber algo ahí guardado que haga que nos estemos comportando de dicha forma, ¿no? Y a través del psicoanálisis podemos dar con esa respuesta, ¿no? Luego sigue Reyes Ramírez. ¿Cuál era la estructura de la personalidad, Reyes? El ello, yo y super yo. Muy bien, teníamos ello, yo y super yo. Ello, instinto. El yo, principio de realidad. Y super yo, el principio del deber, lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, traducido a las caricaturas, a las películas, tenemos al ello, que es el diablito, el super yo, que es el angelito, y el yo, que es la persona, ¿no? Entonces está así como representado, tenemos angelito, diablito y la persona, son las 3 partes de nuestra personalidad y en base a eso se toman las decisiones, ¿no? Obviamente que esto es de forma inconsciente. Muchas de las veces nuestra mente toma las decisiones, no necesariamente nosotros tenemos que estar presentes ahí, decir, voy a hacer esto, no porque esto, sino en nuestra mente sucede de manera automática, pues.
Entonces, muy bien. Ese es simplemente un repaso para que ustedes pues retomaran y refrescaran lo que estuvimos viendo la clase pasada. Vamos a empezar a ver a los diversos autores que tratan sobre el psicoanálisis. Aparte de Freud, que es Freud el padre del psicoanálisis, y todo lo que vimos anteriormente, pues fueran las ideas de él. Ahora vamos a ver todos sus discípulos, por así decirlo, qué fue lo que ellos estudiaron. Todo está basado en lo que Freud sacó, pero algunos como que le variaban o le cambiaban ciertas cositas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y fueron pues teniendo mayor información, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver el día de hoy va a ser a Theodor Reik. ¿Quién es este autor? ¿Quién me ayuda a leerlo? Ya no hay nadie aquí en la lista. Yo, profe. Ok. Romero. Sí. Dedicó bastante su teoría e investigación a la conducta criminal. Ejemplo de ello es su libro, El psicoanálisis del criminal, donde Reik pone énfasis en que debe existir una labor conjunta entre psicoanalistas y criminólogos para aclarar los hechos delictuosos, expresando que uno de los medios más eficaces para descubrir al criminal anónimo es precisar el móvil del crimen. Ok, entonces aquí este autor nos habla sobre cómo a través del psicoanálisis, como de psicoanalizar a una persona, podemos obtener mucha información y esa información nos puede servir para resolver investigaciones criminales, ¿no? Entonces dice, los psicoanalistas y los criminólogos deben de trabajar en equipo para poder brindarse esos conocimientos y esas herramientas que nos pueden ayudar para esclarecer y decir cuál fue perdón, el móvil de una conducta antisocial o de un delito, ¿no? Entonces este autor siempre decía eso, que era importante que trabajaran criminólogos en conjunto con los psicoanalistas, ¿no? Porque pues ellos son los expertos en ese tema. Sabellano, ¿me ayuda, por favor? Bueno, señaló que el acto criminal debe ser la expresión de la tensión mental del individuo, surgiendo de su estado mental, para constituir la satisfacción prometida a sus necesidades psicológicas. De acuerdo con los conceptos psicoanalíticos, existen en los crímenes mecanismos de proyección. El criminal huye de su propia conciencia, como le haría ante un enemigo exterior, proyectando hacia afuera a este enemigo interno. Bajo tal presión, el yo delincuencial lucha vanamente y el criminal se vuelve descuidado y se traiciona a sí mismo en una especie de compulsión mental, cometiendo errores que en realidad han sido determinados por el inconsciente. Ok, gracias. Entonces este autor, según sus estudios, decía que el acto criminal era una expresión de lo que estaba pasando en la mente de las personas, ¿no? Entonces, la manera en cómo las personas realizaban el delito, el tipo de delito que realizaban, el tipo de víctima que elegían, si elegían a la víctima o era una víctima al azar, los lugares en donde las personas realizaban la conducta antisocial, todo eso nos da mucha información, ¿no? Entonces dice, el acto criminal es una expresión de la tensión mental, de todo lo que está sucediendo en la mente del sujeto. Y a través de esta expresión de lo que está sucediendo en su mente, va a buscar esta persona satisfacer una necesidad. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando castigo, está buscando paz, está buscando venganza, está buscando algo económico. ¿Qué es lo que busca, no? En base a lo que está haciendo, nosotros podemos decir, mira, estas acciones cumplen con estas necesidades, ¿no? O sea, esto que hizo lo pudo haber hecho por esto, por esto y por esto, y vamos nosotros reduciendo nuestro campo de investigación y viendo, pues, por qué una persona, tratando de entender, pues, por qué esa persona pudo llegar a cometer dicha conducta, ¿no? Entonces, dentro de la psicología
existe un mecanismo, bueno, existen varios mecanismos de defensa, que más adelante los vamos a ver con la autora que los retoma todos. ¿Qué son los mecanismos de defensa? ¿A qué les suena a ustedes que es un mecanismo de defensa? Una manera de protegerse sobre por algún hecho que pudo haber pasado. Ajá, muy bien. Es una manera de protegerse. Nuestra misma mente nos protege a nosotros de ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que nuestra mente tome la información y se la lleve a nuestro inconsciente, eso es un mecanismo de defensa. Que olvidemos las cosas que nos dañan o que nos traumaron. De cierta manera, nuestra mente lo que está haciendo es, ok, yo voy a ayudar a esta persona a que no esté recordando esa situación todo el tiempo. Es un mecanismo de defensa. Pero también los mecanismos de defensa suceden para que podamos ser funcionales de cierta manera, pero está presente ahí la situación de miedo, de ansiedad, de lo que ustedes quieran, de culpabilidad, que se va a ver reflejada en nuestros actos, ¿no? Como dice aquí arriba, es una expresión de lo que pasa en nuestra mente. Entonces dice, en el psicoanálisis, en los crímenes existe este mecanismo de proyección. ¿Cuál es el mecanismo de proyección? Que tú te proyectas, que todo lo que está pasando dentro de ti, las necesidades que tú tengas, las vas a llevar y las vas a externar, por así decirlo, ¿no? Por eso está esta imagen aquí. Entonces dice, el criminal huye de su propia conciencia. Dentro de la mente de la persona puede que se sienta culpable, puede que se sienta frustrado, que necesite un castigo. Yo sé que me estoy portando mal, yo sé que esto que estoy haciendo es malo y quiero parar. Hay delincuentes que buscan esto, pero no pueden hacerlo de manera voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, ese enemigo interno que está en su mente va a cometer descuidos. O sea, el criminal se va a volver descuidado porque su misma mente lo va a hacer que sea descuidado. ¿Para qué? Para que estos descuidos sean errores y así lo puedan atrapar. ¿Por qué? Porque inconscientemente esta persona ya quiere parar, esta persona ya no quiere seguir cometiendo delitos, pero no puede hacerlo por su propia voluntad. Entonces, ¿qué es lo que la mente hace? Trata de dejar rastros, pistas, ¿para qué? Para que me atrapen, me castiguen y me paren, porque yo no puedo hacerlo solo, ¿no? Es lo que trata de decir este autor, ¿no? Que es lo que pasa con ciertos delincuentes, no todos. Profe, Mande. pero por ejemplo, bueno, el de sociología una vez nos puso a investigar, a analizar a unos tres psicópatas. Y había uno que, bueno, sufrió mucho por culpa de su madre y después empezó a hacer cada cierto tiempo asesinatos, pero siempre los reportaba porque quería que saliera en la televisión. Entonces, ahí cambia también porque él quiere que sea atrapado, pero él es consciente, o sea, no es de manera inconsciente como lo está mencionando. Ahí cómo sería. Esa cuestión que usted menciona es una característica de personalidad de los psicópatas o personas narcisistas. No realmente no está buscando ser atrapado, lo que está buscando es ser reconocido, ¿no? Esta persona, por ejemplo, eso que puede suceder es, ok, yo anuncio porque yo quiero que salga en las noticias, porque yo quiero que salga en los periódicos, que esta persona lo volvió a hacer, ¿no? Y todavía no lo atrapan. Entonces, muchas de las veces, ese egocentrismo que presentan los delincuentes de decir, ok, cometo delito y yo mismo lo reporto porque quiero que sepan, ¿no? Porque pues puedes cometer un delito, imagínense, va y la tira en el bosque o va y lo tira o lo esconde en un predio ahí abandonado y nadie lo va a encontrar, entonces nadie va a saber que eso sucedió y no va a tener un reconocimiento, ¿no? Entonces eso me suena más a mí a que la persona lo hacía por ese reconocimiento, para que dijeran, ¿sabes qué? Esto lo volvió a hacer, ¿sí me explico? Y tener ese reconocimiento y esa atención que él necesita, puede ser una de las necesidades o de las cosas que busca satisfacer, atención. Una persona narcisista siempre necesita atención, mande. Y lo mismo pasaría, es que había un caso que el otro día vi de una muchacha que mató a su hermana. O sea, la mató en medio de la noche y la hermana tenía una discapacidad. Y llamó a la policía ella y dijo que había matado a su hermana. Pero, o sea, no mostró arrepentimiento, pero fue de un día para otro. Ok, ahí tendríamos que ver el caso y ver la situación de vida, ¿no? Porque muchas de las veces puede decir, pues es que
No, fue de la noche a la mañana, o sea, no, nunca se había portado mal con la hermana, etcétera, pero que no haya tenido a lo mejor externado lo que esa persona sentía. No se justifica su comportamiento por ninguna situación, pero sí se puede entender que a lo mejor puede sentirse desplazada o pudo sentir como, si me explico, como cierta envidia por los cuidados que pudo haber tenido la otra persona, porque comenta que era una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, les digo, no se justifica el comportamiento, pero ahí ya sería entender pues el contexto en el que esta situación sucedió para ver si es una cuestión de que es el inconsciente o el por qué pues la persona decidió quitarle la vida a su hermana, ¿no? Profe, y bueno, también, bueno, ya me voy a ir bien lejos, ¿no? Mande. También había mirado un caso como, bueno, no fue igual que Julieta, pero era un señor que era padre de familia toda su vida, literalmente era la vida más plana que usted se puede imaginar, pero jamás lo investigaron y había matado a toda su familia, tenía hijas, tenía hermana, todo, y mató a toda su familia, pues incluida a su esposa. Y se investigó y él jamás lastimó animales, jamás, o sea, nunca tuvo ningún récord de absolutamente nada, simplemente lo hizo. Entonces, ¿cómo se puede pasar algo así si no hay un indicio de una mala infancia, por ejemplo? Recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos la caracterología y que teníamos un tipo de carácter? Y que hablábamos que era uno que era súper sereno, que su comportamiento iba a ser normal todo el tiempo, pero que era un carácter secundario. Y son personas, acuérdense, los secundarios son personas que van guardando y guardando y guardando situaciones, no necesariamente situaciones graves y muy fuertes, pero pues de gotita en gotita se va llenando el vaso, ¿no? Entonces es lo que sucede cuando una persona que se considera como alguien normal, que no tiene una predisposición a la delincuencia, que era el carácter sentimental, no sé si lo recuerden cuando lo vimos, y que decía que era una persona que no se predisponía a la delincuencia, que era una persona emotiva, pero era una persona secundaria. Y esto, dice, a veces se va guardando y se van guardando tantas situaciones que en un momento explotan por alguna razón y no se entiende. Y dice, pero ¿cómo pudo hacer eso si nunca presentó anteriormente ese tipo de conducta? Pues pasa, ¿no? Por situaciones externas que pueden a uno pues, nublarle la conciencia, la mente y todo, hablando de que, por ejemplo, una persona muy emotiva y que una emoción muy fuerte pueda llevarte a realizar esta situación, o una enfermedad no diagnosticada, o un trastorno sí diagnosticado y medicado, dejan de tomar el medicamento y puede surgir. Una persona con esquizofrenia, por ejemplo, puede llevar una vida completamente normal y tener una familia y ser normal mientras esté en su tratamiento, ¿no? Pues es que, mira, esta persona tiene toda una vida y es normal y nunca ha tenido algún comportamiento antisocial o algún comportamiento desenfrenado, ¿no? Y en algún momento que se le termine el medicamento o algo, y puede cometer una conducta como la que comenta el compañero y no hay una explicación como tal de decir, oye, pues si nunca lo hizo, ¿por qué? Pues ahí está una enfermedad, por ejemplo, que ya estaba diagnosticada y se descuidó, una enfermedad que no estaba diagnosticada y por alguna situación hubo un brote y sucedió esa conducta, ¿no? Entonces, son muchas situaciones nos podemos poner a analizar nosotros y decir, mira, es que esta persona hizo esto, pero para poder hablar al respecto de eso tenemos que conocer todo el contexto, ¿no? La historia de vida de esta persona y todas las cuestiones de su entorno, ¿ok? ¿Quién seguía? No me acuerdo dónde me quedé. Yo. Acá estaba en la lista. Seguía Gareda, ¿va? Sí, profe Gareda. Ejemplo de esto sería la incapacidad de un sujeto de no dejar rastros suyos, sino por el contrario, dejando indicios en la escena del crimen. Otro ejemplo que deja en claro el anhelo desconocido del yo a entregarse a la justicia sería el regreso de los criminales a la escena del crimen. Ya ven que dicen esto, todo el criminal siempre regresa a la escena del crimen, ¿no? Y eso podría ser uno de lo que comentó el compañero de que él mencionaba
y reportaba la situación. Muchas de las veces los delincuentes cuando cometen una conducta así, por ejemplo, ese ejemplo de la imagen, ¿no? Y mataron a una persona, entonces se va el criminal y cuando ya está la policía y están los medios y todo, regresa a ver qué es lo que está pasando, a ver su obra, por así decirlo, ¿no? Muchos lo hacen, les digo, por esa cuestión de egocentrismo, de decir, mira, yo hice esto y estoy aquí y nadie me va a atrapar porque nadie sabe que soy yo porque no dejé un rastro, etcétera. Es una forma, dice, del inconsciente de esta persona de que se quiere entregar, ¿no? También la cuestión eso de, en vez de no dejar rastros, lo normal es, por ejemplo, una persona cuando va a cometer un delito, pues que se pone guantes o si toca algo, pues va a tratar de limpiarlo para evitar dejar un rastro. Hay otras personas que deciden dejar un rastro a propósito, que es como la firma del delincuente, ¿no? No sé si habían escuchado eso. Sí. ¿Qué es esto característico que hace en todos sus delitos o todos sus crímenes, ¿no? Como por ejemplo la película de Jigsaw, ¿no? Donde les cortaba en la piel un pedacito como de rompecabezas, ¿no? Hay personas que hacen eso, se llevan algo y dejan esa marca, o hay otras personas que dejan algo, que dejan, no sé, un objeto, que dejan fluidos, que dejan algo de ellos para que sepan quién fue el autor del delito, ¿no? Entonces, esto puede ser contraproducente, les digo, muchas de las veces lo pueden hacer por esa cuestión de sentirse y de ser reconocidos, pero en base a estos indicios pueden también ser descubiertos, ¿no? Entonces, es una navaja de doble filo que pues les puede jugar en su contra a ellos también. Entonces, esto es lo que explicaba este autor. ¿Hasta aquí tienen alguna otra pregunta, alguna duda? No, profe. Vale. Ahora vamos con Melanie Klein. Seguimos con los psicoanalistas. Carrillo, ¿me ayuda, por favor? Discípula de Sigmund Freud y una de las autoras del psicoanálisis más importantes, Melanie Klein es conocida por su ajuste del modelo psicoanalítico al trabajo con niños, siendo una de las principales autoras en trabajar con menores. La teoría psicoanalítica de Melanie Klein, si bien continuadora en numerosos aspectos con la obra de Freud, destaca por ampliar y profundizar en aspectos del desarrollo a lo largo de la infancia y crear un enfoque más centrado en cómo se relaciona el individuo con los objetos, entendiendo generalmente como tales las personas, siendo esta la base de la teoría de las relaciones objetales. Ok, gracias. Entonces, en esta teoría, Melanie Klein enfoca su trabajo con los niños, porque el psicoanálisis era muy común que, bueno, Freud lo hacía o lo utilizaba con los adultos, ¿no? Entonces, esta autora lo que quiso fue tomar ese trabajo y llevarlo con los niños. ¿Por qué? Porque si trabajamos estas situaciones desde una edad temprana, evitamos que se generen estos traumas o evitamos que el problema progrese tanto y que sea más difícil tratarlo, ¿no? Entonces decía, si nosotros nos esperamos hasta la edad adulta para utilizar el psicoanálisis y ver todo lo que le pasó y trabajar sobre esto, pues vamos a tardar mucho más porque puede que existan más problemas. Entonces, decía esta autora, si utilizamos estas técnicas con niños chiquitos, podemos determinar las situaciones en el momento, cuando están sucediendo y evitar que se conviertan en traumas o en situaciones que en un futuro se vean reflejadas en las conductas, ¿no? Entonces, ella pues siguió muchos aspectos o muchos puntos de la teoría y de la ideología de Freud, pero también pues se enfocó en otras situaciones, y esto dice las relaciones objetales, cómo creamos vínculos las personas con los objetos o con otras personas. A objetos se refiere a personas o a cosas también, ¿no? Entonces, cómo es que se generan esos vínculos, y de ahí surgió la teoría de las relaciones objetales, que es la que vamos a ver. El primer vínculo que se genera cuando nacemos, pues por lo general es con la mamá y con el pecho de la madre, si es que fuimos amamantados, ¿no? Entonces, en base a esto,
crea su teoría y nos habla de ciertas etapas que nosotros pasamos de bebés. Ahora sí, Kevin. La teoría de las relaciones objetales. En esta teoría se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Las relaciones con dichos objetos generan huellas permanentes que marcarán la futura relación con otros, internalizándose las experiencias vividas y originándose en base a ellas la estructura psicológica del sujeto. Así, la configuración psíquica de una persona estaría basada en cómo se ha relacionado y cómo se ha internalizado la interacción con dichos objetos, desarrollándose el individuo en base a ello. Es decir, que los aprendizajes pasados tienen mucha importancia para la teoría de Melanie Klein, a diferencia de la corriente biologicista de la época que defendía lo esencial de los genes. Ok, vamos a pasarnos al otro link y ahorita explicamos esta diapositiva, ¿ok? Ok, entonces aquí como nos comentaba su compañero, en la teoría de las relaciones objetales decía pues que el sujeto, o sea, el bebé, en este caso, o sea, todos cuando nacemos, vamos nosotros relacionándonos con nuestro entorno a través de nuestros impulsos, lo que nosotros sentimos, las necesidades que tenemos y buscamos cómo satisfacerlas, ¿no? En el caso pues del hambre, cuando los bebés tienen hambre, van a buscar de manera instintiva alimentarse, ¿no? Es lo que buscan. Entonces, vamos creando nosotros relaciones con los objetos de nuestro impulso. ¿Qué quiere decir? La necesidad que yo tengo de qué, la necesidad que yo tengo de alimento, la necesidad que yo tengo de calor o de fresco, o sea, del clima, pues, la necesidad que yo tengo de sentirme seguro, de sentirme querido, etcétera. Todo eso se va a ir formando a través de estos vínculos que vamos creando con los objetos, ya sea objetos reales o personas en nuestro entorno. Entonces, las relaciones que nosotros creamos en esta etapa de nuestra vida van a marcar la relación que nosotros vamos a tener con los demás, si vamos a ser unas personas abiertas, personas aprensivas, si vamos a ser personas, el tipo de persona, de personalidad, la manera en cómo nos vamos a relacionar con los demás, si vamos a ser personas introvertidas, extrovertidas, todo eso va a marcar nuestra relación con los demás, las relaciones que creemos con los objetos de nuestro entorno, ya sean relaciones positivas o relaciones negativas, ¿no?
Entonces dice, todo lo que nosotros vivimos en esta temprana etapa, se va a internalizar estas experiencias que tuvimos y en base a eso se va a crear o va a empezar a crearse la estructura psicológica del sujeto. Entonces, aquí nos habla de que todas esas experiencias vividas en esta etapa son muy importantes, según esta autora, que puede que no nos acordemos. ¿Quién se acuerda cuando tenía un mes de edad? Yo. Sí, seguramente. Casi nadie, ¿no? Sí hay personas, fíjense, que tienen esta capacidad, ¿no? Pero es muy, muy, muy raro. Realmente, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, yo creo que desde que yo iba en el kinder tengo ciertos recuerdos, ¿no? Pero antes de eso yo pues, no, realmente no tengo recuerdos así tal cual de decir, sí, mira, esto pasó y esto me traumó o esto viví en esta etapa de mi vida. En esa etapa, pues no, somos bebitos y no recordamos, pero según esta autora no quiere decir que porque seamos bebés y no podamos hablar o a lo mejor no podamos entender el vocabulario, las palabras o las situaciones que están viviendo, no quiere decir que no nos vayan a afectar en un futuro, ¿no? Entonces aquí decía que el aprendizaje pasado, o sea, todas las experiencias de vida que hemos tenido tienen mucha importancia y van a tener relevancia en la forma en cómo nosotros nos vamos a relacionar con los demás en un futuro, ¿no? Entonces, es a lo que va con la teoría de las relaciones objetales. ¿Qué tan importante es que las relaciones que tenga el niño con los objetos de su entorno sean relaciones positivas, ¿no? ¿Para qué? Para que en un futuro esto no afecte su personalidad, no afecte su manera de pensar, su manera de relacionarse y su estructura psicológica. ¿Ok? Entonces, todo esto sucede desde que estamos chiquitos. Que mucha gente puede decir que pues no, o sea, que un niño no se va a acordar. Acuérdense que tenemos 3 partes, ¿no? Consciente, preconsciente e inconsciente, y ahí en el inconsciente se va toda esa información que de cierta manera no nos sirve, pero que nos puede afectar. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolla el individuo, Herrera? El individuo y su desarrollo. En la teoría psicoanalítica de Klein, el ser humano se encuentra desde el nacimiento en un constante estado de conflicto entre pulsiones de vida o amor y de muerte u odio. A lo largo del desarrollo del ser, el sujeto debería ir superando las etapas y conflictos propios de la etapa vital que se está viviendo. Ay, profe, permítame tantito porque se me está yendo horrible el aire. Está bien, si quiere, yo sigo. Nos dice aquí, a lo largo del desarrollo del ser, el sujeto debe ir superando las etapas y conflictos propios de la etapa vital que se está viviendo, forjando un equilibrio entre lo externo y lo interno a través de las relaciones con los diferentes objetos y enriqueciendo con el tiempo su yo, personalidad y carácter. Entonces, nos dice aquí, habla, no sé si recuerden las pulsiones o los instintos que Freud nos hablaba al principio de la presentación, que era el eros y el tánatos, ¿se acuerdan? Era Sí. Vida o muerte, o amor y odio, lo bueno y lo malo, etc. Entonces dice que desde que nacemos, desde el nacimiento tenemos este conflicto entre estas 2 pulsiones, lo bueno y lo malo, sabiendo y reconociendo que a lo bueno vamos a tener respuestas positivas y en lo malo vamos a tener respuestas negativas, ¿no? Como los bebés cuando están siendo amamantados por la madre, por ejemplo, cuando las muerden, etcétera, hay una consecuencia negativa, pues no los van a golpear ni nada, pues porque son bebitos y no saben, pero sí, por ejemplo, los pueden alejar del pecho. Entonces, relacionan que hay una consecuencia negativa. Si yo hago esto, si yo muerdo, si soy agresivo, ¿cuál es la consecuencia? Me alejan del pecho de mi madre, me alejan de mi alimento. Yo no quiero que me alejen de mi alimento, entonces va a tratar de qué, de mantener o de contener esos impulsos de muerte, de odio, de destrucción, etcétera, de agresividad, porque no quiere tener esas consecuencias, ¿no? Entonces, desde chiquitos tenemos estos instintos y estamos aprendiendo, y les digo, es verdad,
porque los bebés así aprenden, pues así aprendemos todos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo a través de las experiencias y las consecuencias de lo que nos pasa cuando hacemos ciertas conductas, ¿no? Entonces, a lo largo, dice, del desarrollo, vamos a ir aprendiendo e internalizando todo esto, estas experiencias, qué es lo bueno, qué es lo malo, y a poder sobreponer las pulsiones de vida y amor sobre las pulsiones de muerte u odio, ¿no? O sea, el eros sobre el thanatos. Entonces, esto va a ir enriqueciendo su personalidad, dice, su carácter, porque la persona va a empezar a entender, pues, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y la manera de manejar sus instintos, ¿no? Luego dice, durante dicho desarrollo, el individuo va a pasar por diferentes fases, variando el modo en que captamos la realidad y relacionamos nuestros impulsos y deseos con ella, y alcanzando diferentes hitos y aspectos que nos ayuden a generar un yo integrado, que nos permita hacer frente a los conflictos entre los deseos propios del ello y la censura del superyo, ¿no? Entonces, a través del tiempo vamos a ir desarrollando habilidades y vamos a ir teniendo logros o metas que nos van a ayudar a mantener este balance en nuestra estructura de la personalidad y que podamos nosotros satisfacer a nuestro ello, pero que también le hagamos caso a nuestro superyo, o sea, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer de una manera asertiva y de una manera correcta. Desde chiquitos tenemos esta conciencia de qué es lo que hacemos y las consecuencias que podemos llegar a tener por nuestro comportamiento, ¿no? Ok. Herrera, ¿ya se siente bien? Sí, profe, ya mejor. No, ok, me quedo. Bueno, entonces vamos a dejarla descansar. Cárdenas, ¿me ayuda, por favor? El yo en el psicoanálisis. Si bien la obra de Melanie Klein es en gran parte seguidora de la de Sigmund Freud, existen algunos aspectos en los cuales se pueden encontrar divergencias. Una de las principales es que mientras el padre del psicoanálisis considera que el nacimiento del ser humano es puro ello, en la teoría psicoanalítica de Melanie Klein se cree que desde el parto el infante tiene el yo primitivo que le permite vincularse con los objetos y proyectar sobre ellos sus propios impulsos y conflictos inconscientes. Así, en un inicio las relaciones objetales se basarían en la proyección de impulsos y la introyección de los estímulos externos, para ir desarrollándose un yo más o menos diferenciado en las diferentes etapas o posiciones. Ok, muy bien. Gracias. Entonces aquí nos dicen, ¿no? Freud decía que nacíamos y éramos puro ello, puro instinto. No había un yo, un principio de realidad, ni un super yo, el del deber ser. Era la idea que tenía él. Y esta autora, les digo, es una discípula, siguió su obra y sus ideas, pero ella tenía, ella decía, pues, que no, que existíamos o que nacíamos, pues, con un yo primitivo y que en base a eso nosotros podíamos entender las consecuencias y en base a esas consecuencias tener esos vínculos con los objetos de nuestro entorno, ¿no? Porque imagínense, si somos puro instinto y seguimos nuestras necesidades y satisfacer todo en nuestro entorno sin pensar en los demás, sin pensar en las consecuencias ni nada de esto, pues sería muy difícil vincularte con los demás, tener esta empatía, tener este entendimiento de qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces dice esta autora, si tenemos un yo, claro que va a ser un yo primitivo, ¿por qué? Pues porque acaba de nacer, nosotros también acabamos de nacer, no podemos saber todo, ¿no? Pero dice, nacen con un yo primitivo que les permite ¿qué? Crear estos vínculos con los objetos de su entorno. Y en base a esto, en base a la relación que tenga con los objetos de su entorno, se va a ir desarrollando pues su personalidad y va a ir pasando de etapa en etapa, ¿no? Superando las diversas etapas que se presentan en esta teoría. En esta teoría vamos a tener 2 etapas, ¿no? En la otra teníamos 5, las etapas psicosexuales. Esta autora nos hablaba de 2 etapas por las que pasan los niños y que hay diversas
consecuencias, ¿no? Gabriela Morales, ¿me ayuda? ¿Todo, profe? Sí. Las posiciones del desarrollo. En la teoría psicoanalítica, establece que a lo largo del desarrollo pasa una serie de etapas en las cuales va desarrollando el yo y las relaciones con el entorno. Concretamente, establece la presencia de dos posiciones concretas en la infancia en las que las relaciones objetales y las ansiedades derivadas de ellas van evolucionando hacia una integración del yo. La posición esquizoparanoide y la posición depresiva, la autora propone un momento de aparición de cada uno, pero niega la posibilidad de que sujetos adultos sufran algún tipo de regresión y o fijación en alguna de ellas. Ok, entonces como hablamos anteriormente, esta autora basa su teoría en los niños, ¿no? Entonces las etapas van a suceder pues en la infancia. Entonces, estas etapas van a tener ciertas consecuencias en la manera en cómo los niños perciben su entorno. Y en base a esto, la percepción que ellos tengan de su entorno, pues puede generarle, dice ahí, ansiedades, y sentimientos desagradables, sentimientos de miedo, etcétera. Y es por esos sentimientos que modulan su comportamiento, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver cuáles son esas etapas y qué es lo que sucede en cada una de ellas, ¿no? Tenemos la primera etapa, que es la etapa esquizoparanoide. ¿Quién sigue? López Santos. Posición esquizoparanoide. Esta posición aparece siendo el primer tipo de relación objetal iniciada con el nacimiento y que tiende a durar hasta los 6 meses de edad. En esta etapa inicial del desarrollo, el niño aún no es capaz de identificar qué es el yo y qué no, teniendo un pensamiento concreto y no siendo capaz de distinguir elementos holísticos. Al no ser capaz de distinguir el yo del no yo, el niño no puede integrar la existencia conjunta de aspectos gratificantes y aversivos en un mismo objeto, con lo que reacciona identificando los objetos de forma parcial, haciendo que considera la existencia de uno bueno que le cuida y otro malo que le daña o frustra, denominándose escisión a este mecanismo de defensa, proyectando en ellos sus impulsos e intentos. El ejemplo más importante y que más marcará al infante es el del pecho materno, que en ocasiones le amamanta y en otras le frustra. Ok, muchas gracias. Entonces, la primera etapa, aquí nos dice, ya nos está dando la edad, ¿no? En la que sucede, dice, del nacimiento hasta los 6 meses de edad, o sea, es una etapa larga. En donde, ¿qué sucede? No tienen la capacidad todavía de entender muchas cosas y de percibir lo que está en su entorno, ¿no? Entonces, dice, no identifica lo que es el yo y lo que no es el yo, o sea, qué le pertenece y qué forma parte de él. En este caso, los niños pueden creer, por ejemplo, que la mamá es como algo que está pegado a ellos, ¿no? Una adhesión a ellos, no que son dos seres completamente distintos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por lo general siempre están juntos, en el vientre pues estuvieron 9 meses, etcétera, entonces el olor, los latidos lo tranquilizan, ¿no? Es como su lugar seguro. Cuando no tienen este lugar seguro, puede suceder ahí pues un trauma, ¿no? En los niños. También nos dice que en esta etapa el niño no puede identificar elementos holísticos. ¿A qué se refiere con esto? No puede creer pues no más bien creer, sino no entiende pues que un mismo objeto puede ser bueno y malo a la vez. Para él es un objeto malo y un objeto bueno. No puede haber dos cosas en un mismo lugar, o sea, o es negro o es blanco, no puede ver las cosas en gris. Que todavía no tiene la capacidad para entender todo esto, ¿no? Entonces dice, siempre va a haber algo malo y algo bueno. Y le va a generar ansiedad cuando se presenten estas situaciones donde una vez o en un momento este objeto
le trajo consecuencias positivas, y en otra situación el mismo objeto que le había dado situaciones positivas ahora le está dando una experiencia negativa. Y el ejemplo más claro es el pecho materno, ¿no? Cuando está en la lactancia, pues los niños tienen hambre, que es lo que buscan, que el pecho los alimente, ¿no? Y pongan que, pues sí, está la mamá y tiene al niño y lo está alimentando muy bien, y de repente la mamá ya no puede producir leche, o en ese pecho ya no tiene leche, lo que ustedes quieran, y el niño va a seguir succionando y a lo mejor ya no va a salir y se va a frustrar, ¿no? También hay mucho el agarre, por ejemplo, de los niños al pecho de la madre. Es difícil y a veces no pueden alimentarse de una manera correcta. Hay días que sí, hay días que no, y esto les frustra y les genera ansiedad porque les da miedo que eso que se supone que ayer era bueno, ayer me alimentó, estaba yo satisfecha, y hoy que quiero alimentarme otra vez, tengo esta necesidad, voy con ese mismo objeto con el que yo tenía una relación positiva, por así decirlo, porque me daba experiencias positivas, ahora me está frustrando. ¿Qué está pasando, no? Como algo que era bueno ahora es malo. Y esto les genera ansiedad, según esta autora, y pues esa ansiedad se puede ver reflejada en su comportamiento, llantos, que estén así como todos molestos, ¿no? Kevin. ¿Otra vez? Ok. Debido a la existencia de un objeto malo persecutorio, el infante desarrollará ansiedad y angustia ante la idea de que éste pueda atacarle. De este modo se desarrolla un miedo paranoide que a su vez despertará instintos agresivos y sádicos hacia el objeto. Asimismo, son frecuentes la confusión y la angustia ante el desconocimiento de qué objeto se va a encontrar. Si el niño consigue introyectar el aspecto bueno de los objetos, esencialmente el pecho bueno de la madre, a través de la vivencia de más o mejores experiencias positivas que negativas, conseguirá formar un yo sano que le permita pasar a la siguiente posición. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, como les comentaba aquí, pues hay angustia y hay ansiedad porque el objeto malo les puede hacer daño, porque eso que según era bueno ahora es malo, no lo entiendo, y esto me genera miedo y me genera ansiedad. Y este miedo y ansiedad los va a hacer que se despierten sus instintos agresivos y sádicos que hablábamos anteriormente, ¿no? Esto del eros y el thanatos, lo malo sobre lo bueno. Como yo estoy ansioso, estoy angustiado, mi instinto de agresividad va a despertar. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, volvemos al ejemplo del pecho materno. Estoy yo tratando de alimentarme y no me alimenta, las muerden, ¿no? Porque es un instinto agresivo que busca que ese objeto pues malo no lo vaya a dañar o que pueda satisfacerlo. Entonces a lo mejor si lo muerdo puede que funcione otra vez como había funcionado la vez pasada, ¿no? Entonces toda esta ansiedad se va a traducir en agresividad y esa agresividad se va a ver reflejada hacia el objeto. En este caso el ejemplo que estamos tratando pues es el pecho materno, ¿no? Y dice ahí, esto o sea, aparte de que se despiertan los instintos agresivos, entra una cuestión de angustia por no saber con qué objeto se va a encontrar. Mañana, por ejemplo, ayer pude alimentarme bien, es bueno, 2 días, y al tercer día, malo, ¿no? Pues entonces mañana, ¿qué va a pasar? Voy a sufrir de hambre, ¿no? Hablando de que esto es algo inconsciente, no es como que los bebés estén pensando eso, sino que pasa dentro de su cabeza. Y para el otro día que se le presente el pecho, a lo mejor les va a dar miedo, les va a dar como, ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder alimentarme hoy o no? ¿No? Entonces, todo esto sucede en la cabeza del niño de manera inconsciente, y dice pues que es un largo tiempo del nacimiento a los 6 meses. En ese proceso, el niño tiene que aprender a entender que los objetos pueden ser holísticos, ¿no? O sea, que una cosa puede ser darte experiencias positivas, pero también te puede dar experiencias negativas en ciertos momentos, ¿no? De la vida. Entonces, dice, cuando el niño tiene la capacidad de entender esto y va a aprender a discernir entre los objetos buenos y malos, dependiendo el número de experiencias. Si el mayor número de experiencias con este objeto son positivas, entonces vamos a decir que es positivo porque la mayoría de las veces ha dado este resultado.
si la mayoría de las veces he tenido reacciones negativas, entonces lo voy a tachar como negativo, ¿no? Como una especie de clasificación, pero ahí como poniendo en la balanza, pues ya aprenden a hacer esto. Dice, cuando aprenden a hacer esto y que la ansiedad y la angustia disminuye porque ya entienden que hay una dualidad en ciertos objetos, que pueden ser buenos y malos también, el niño ya está listo para pasar a la siguiente posición. ¿Ok? ¿Qué sería la posición depresiva? Perla. Introyecta, se incorpora e introyecta. ¿Ok? Entonces aquí en la siguiente etapa, que es la etapa depresiva, dice de los 6 años en adelante, el niño tiene la capacidad de entender que es un ser independiente, ¿no? Que no le pertenece la mamá, que el pecho no le pertenece, que las cosas que están en su entorno no les pertenecen y que son independientes a él. Entonces dice, ya manejamos esta cuestión de la ansiedad y de la agresividad en la etapa pasada, pero aquí vuelve a surgir una ansiedad distinta. Y ahora la ansiedad es por el miedo a perder ese objeto, porque aquí ya tienen la capacidad de decir, no me pertenece, no es parte de mí, mi mamá no es parte de mí, el pecho de mi mamá no me pertenece, no es parte de mí. Entonces, si yo tengo estas pulsiones agresivas, si sigo teniendo esto, o sea, por ejemplo, si las sigo mordiendo, pues ya no me van a dar pecho. Y yo ya entendí que a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero la mayoría de las veces es bueno, porque la mayoría de las veces me alimenta. Entonces yo no quiero perderlo, nace este miedo. Y para evitar perderlo, se disminuyen las pulsiones agresivas. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder ese objeto, esa relación que yo tengo con el objeto, ya sea con la mamá, con el pecho, con el biberón, con lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, la relación puede estar con todas las cosas de su entorno, pero en este caso utilizamos el ejemplo del pecho materno porque es casi el primer vínculo que tenemos todos en nuestra vida, ¿no? Con el pecho o con la mamá. Entonces, dice aquí, surgen esta situación de angustias depresivas por el miedo a perder ese objeto y nacen los sentimientos de culpa y gratitud hacia los objetos. O sea, tengo culpa por haber tenido estas pulsiones agresivas, pero estoy agradecido porque me está alimentando, ¿no? Entonces, aquí dice, se aplican ciertos mecanismos de defensa, como lo es el desplazamiento y la represión. La represión de los instintos sería aguantármelos, no hacer nada, y el desplazamiento es tomar esa, por ejemplo, angustia o esa agresividad que yo estoy sintiendo y llevarla hacia otra parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedo morder o no quiero morder a mi mamá porque me da miedo perderlo, pero me muerdo la manita o muerden la sonaja o algo que está a su alrededor para transferir, para desplazar esa angustia y esa agresividad hacia otra parte que no ponga en riesgo mi relación con ese objeto. Es lo que sucede en esta etapa, ¿no? En esta etapa también surge un complejo de Edipo distinto al que nos hablaba Freud. Julieta, ¿me ayuda, por favor? El complejo de Edipo. Uno de los conceptos más polémicos de la teoría psicoanalítica es el complejo de Edipo, que según Freud aparece a lo largo de la etapa fálica alrededor de los 3 años de edad. En la teoría psicoanalítica de Melanie Klein, este complejo es bastante anterior, apareciendo junto a la integración de los objetos parciales en un objeto total durante la posición depresiva.
Dicho de otro modo, Klein considera que existe el complejo de Edipo desde el momento en el que el niño es capaz de discernir de sus progenitores, que sus progenitores son individuos ajenos a él, observando que existe un vínculo entre ellos del que él no forma parte. El niño proyecta sus deseos en dicho vínculo, generándose envidia y provocando sentimientos ambivalentes al respecto. Posteriormente aparecerá el complejo de Edipo propuesto por Freud, en el momento en el que se reduce la ambivalencia y se realiza la elección entre el deseo por un progenitor y la rivalidad e identificación con el otro. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Ya la próxima clase explicamos esta diapositiva para checar lo de las calificaciones, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen dudas con sus calificaciones ni nada, ya pueden salir. Igual les digo, puede que les